estamos viviendo muchas realidades, demasiadas. Conocíamos una realidad antes de la cuarentena y ahora estamos viviendo otra realidad. Tal vez tú como esposo te casaste con tu esposa bajo una realidad de amor para siempre, una realidad de siempre estar en ese mundo, en ese país de las maravillas, pero 10 años después encuentras a tu esposo o a tu esposa o a tu esposo con otra persona. Entonces tienes que vivir una nueva realidad. Empresas que empezaron antes de esta normalidad, antes de esta cuarentena, con proyectos tal vez de poder prosperar, de avanzar, de emprender, de abrir nuevas puertas, de expandirse a muchos lugares, y la realidad que hoy en día están viviendo es que fracasaron, se declararon en bancarrota. Esta realidad se distribuye en distintas áreas. Tenemos una realidad global que es la que todas las naciones están viviendo. Un virus tan pequeño y tan efímero y superficial como el COVID-19 puso al mundo de cabeza. Y entonces el mundo comenzó a idearse nuevas realidades de inflación, de pobreza, de escasez. Entonces me imagino que la OMS nunca había sido tan nombrada como en estos tiempos. Y es allí donde nosotros debemos entender bajo qué realidad estamos viviendo. También estamos viviendo una realidad social. En el caso específico de nuestro país, Colombia, una realidad social completamente difuminada. Corazones temerosos de lo que va a pasar en los próximos meses. Se habló que en Colombia iba a empezar un tercer pico de contagios, y justamente cuando iba a empezar el pico de contagios se desató una protesta como nunca se había desatado en contra de protocolos gubernamentales que querían implementar. Entonces salieron multitudes, a pesar de que las alcaldías municipales dijeron no salgan porque estamos en el tercer pico, no les importó, salieron. Entonces lo que están diciendo ahora los gobiernos de Colombia es que lo que viene a continuación es peor de lo que se había visto en meses anteriores con respecto al COVID. Entonces una realidad social completamente dividida, izquierda contra la derecha, derecha contra la izquierda. Dice la palabra de Dios, padres contra hijos, hijos contra los padres. Vemos una realidad familiar y emocional, corazones destruidos, personas acabadas, matrimonios a punto de divorciarse, personas con depresión, con ansiedad, con espíritu de angustia, de temor. Y esa es la realidad que hoy en día se está viviendo, y la iglesia no está eximida de eso. Una realidad eclesiástica en donde aquellos que yo creo que todos los pastores nos llevamos sorpresas en esta cuarentena, porque yo recuerdo de gente de fe que yo decía, wow, esa gente es poderosa, y ahorita están descarriados. Personas que echaban fuera demonios, desataban principados, hacían cosas sobrenaturales, hoy son la sombra de lo que un día fueron. He visto iglesias, literalmente iglesias completas, que cerraron sus puertas. Pastores que ya vieron que la iglesia no le daba mucho sustento y están vendiendo una hamburguesa en la esquina. Ahora se pusieron de empresarios, pastores que antes del COVID eran grandes ministros de Dios y ahora son empresarios. Ya tú no le dices pastor, sino don empresario. O si tienen alguna profesión, dejaron a un lado el ministerio, ahora son profesionales, doctor, abogado, ingeniero. Esa es la realidad que hoy en día estamos viendo. Y lo peor de todo, y es que cada uno crea su propia realidad. Esa sí es la propia. Donde cada persona crea sus propios demonios. Hace poco hablaba con una persona y yo le decía, ¿no te bastan los demonios que hay en el mundo para que estés creando más? Porque esa persona le dolía la espalda, un demonio de espalda. Le dolía los pies, un demonio de los pies. Venía la suegra a la casa, un demonio me quiere destruir. A todo le echaba la culpa a los demonios. Entonces las personas crean su propia realidad hoy en día. Ya tú le dices sí, no. Es que el sol nace por este lado, no nace por este.
y se crean su propia realidad. Hay una frase que me encantó que dice, o antes de pasar a esta frase les quiero leer esto. Cuando vemos una realidad global, una realidad social, una realidad familiar, una realidad emocional, tú no puedes cerrar los ojos y decir es que mis hijos están bien cuando la realidad es que están mal. Mi matrimonio está bien cuando en realidad está mal. Pero también vemos una realidad que pocas personas miran. Y es la realidad más importante y a la que tú le debes prestar mayor atención. Si tú estás conectado en la transmisión del servicio del viernes de la Iglesia Linaje Escogido, es porque yo voy a hablar enteramente del área espiritual. Y de todas las realidades que hemos visto hoy en día, hay una que es la más importante y creo yo a la única que le debemos importancia, y es a la realidad del espíritu. Tú puedes estar viviendo muchas realidades difíciles, realidades de escasez, de desempleo, de enfermedad, de angustia, de temor, de noticias negativas, pero sobre todas esas realidades está la realidad del espíritu. No sé si alguien me está entendiendo, en un fuerte amén. Cuando tú accedes a la realidad del espíritu, todo lo que esté pasando en el mundo, todo lo que esté pasando en la sociedad, todo lo que esté pasando en el país, todo lo que esté pasando en tu familia e incluso todo lo que esté pasando en tu corazón, deja de importar. Porque hay una realidad sobrenatural que va a hacer que Dios restaure el mundo, que va a hacer que Dios restaure Colombia, que va a hacer que Dios restaure las naciones del mundo, que va a hacer que Dios restaure mi matrimonio, mi ministerio, mi empresa, mi familia, mis hijos. Cuando tú le prestas más atención a la realidad natural, entonces este mundo te come literalmente. Mata tu fe, mata tus sueños, mata tu esperanza. Si no, dígame cuántas personas se levantan en la mañana y lo primero que abren es las noticias y se deprimen de una. Por eso es que yo tuve que tomar la decisión de todos los días hacer transmisión en vivo a las 5 de la mañana. O transmitir un audio, un devocional que me inventé, mi amanecer con Jesús. Porque veía mucha gente que apenas abrían sus hermosos ojos para irse a trabajar. Lo primero que abrían era Caracol, RCN, CNN, Facebook, Instagram. Y usted ve que por todos lados las redes sociales están invadidas de una realidad de destrucción. Por eso es que todos los días nosotros nos tenemos que levantar a decirle a la gente que hay una realidad diferente y es la realidad del espíritu. Por eso el tema de hoy se llama Vive tu nueva realidad. No es vive tu realidad, porque yo sé la realidad de muchos. Sé la realidad de algunas ovejas que tenemos ahí conectadas. Sé que tu realidad no es buena, por lo cual el futuro es incierto. Sé que la realidad de tus hijos es que están luchando contra ellos. Sé la realidad de tu matrimonio. Sé la realidad que estás desempleado. Yo sé la realidad de mucha gente que me está viendo. Pero hoy te quiero hablar de una nueva realidad a la que tú puedes acceder hoy con tan solo tomar una decisión. Así que necesito que puedas entender esta palabra. No solamente en tus oídos, sino tus oídos lo pasa a tu mente a tu corazón, y en tu corazón activas tu fe. ¿Qué es la palabra realidad? Es la existencia verdadera. La existencia verdadera y efectiva de algo o de alguien. Por ejemplo, la realidad de Colombia. Yo no puedo hablar con una persona y decirle, fíjense que en Colombia no hay protestas, porque la realidad es que sí hay protestas. Es que en Colombia no hay división, porque la realidad es que hay división. O sea, la realidad tú no la puedes pintar, porque aunque tú la quieras pintar, ya la gente sabe. Tú le puedes querer mentir a todo el mundo y decir que tu matrimonio está bien, pero la gente sabe que está mal. Eso se ve a leguas. La realidad se evidencia mediante las acciones. Entonces tú sales con tu pareja y quieres ser hipócrita a parecer que no pasa nada.
Y de repente tú le das la mano y él te la quita así. Y eso lo ve la gente y dice, están pasando por momentos difíciles. Oiga, y lo peor de todo, el pastor va y le dice, ¿cómo están? Estamos súper bien. Y uno diciendo, no están bien, están mal. ¿Cuánta gente quiere disfrazar la realidad de hipocresía? Y no saben que los únicos que se hacen daño son ellos mismos. Porque es que Dios no trabaja sobre la hipocresía. Dios trabaja sobre la realidad, sobre lo verdadero, sobre lo transparente. No hay nada más hermoso. Hace poco vi una hermana en el parque, en el culto al parque, que yo decía, el Señor va a transformar corazones de personas acá. Y esa mujer levantaba la mano y decía, Señor, hazme libre de la chismosería. Decía así, no quiero ser chismosa, Señor. No quiero ser chismosa. Y yo la vi, yo decía, Dios mío, hay que ser muy realista y transparente para en medio de un público de 300, 400 personas levantar las manos a grito entero y decir, quiero dejar de ser chismosa. Esa es la gente real. Muchas veces aceptamos mediante la fe. Escuchamos por la fe, pero no vivimos la fe. Escuchen. Muchas veces aceptamos mediante la fe. Entonces el pastor me predica, bueno, yo le acepto ese mensaje. Yo le acepto lo que dice Salmo 23:1. Yo le acepto lo que dice Salmo 91:1. Yo le acepto la casaca que tú me estás dando. Muchas veces escuchamos, la gente se sienta ahí a escucharnos lo que estamos hablando. Pero salen a vivir una vida de todo menos de fe. Entonces van a la iglesia a escuchar de un Dios sobrenatural para llegar a sus casas a pelear de manera natural. Llegan a la iglesia a adorar a un Dios sobrenatural y con esa boca que dicen adorar a Dios llegan a su casa y maldicen a su prójimo de manera natural. Entonces ellos se van a una realidad espiritual con emociones carnales. Y por eso es que no pueden vivir una realidad sobrenatural. Por eso es que hablarles de milagros a muchos le parece una locura. Por eso cuando yo digo, acabé de abrazar a una mujer con COVID, oré por ella, de una me comienzan a tirar los dardos. ¿Cómo es posible que el pastor que haga esto? Una miembro de la iglesia me dijo, pastor, tengo COVID. Bueno, mija, ya voy para allá. No venga, pastor, no venga, porque se contagia. Y dije, yo estoy viviendo una realidad diferente a la tuya. Ay, Dios mío. Mi realidad es diferente a la tuya. Tu realidad te dice que me contagias. Mi realidad me dice que la sangre de Cristo está sobre mí y que soy inmune a cualquier enfermedad. Entonces yo llego a ese lugar y recuerdo que el esposo me recibe así, con 15 tapabocas así. Y con desinfectante. A mí no me den nada de eso. Nada de eso. Y me quité mi tapabocas. No lo quité, me lo quité. Me metí al cuarto y estaba así. Pastor, ¿qué mamija? Yo mismo le quité el tapabocas, le di un abrazo. Y eso fue hace como 2 semanas. Y aquí estoy, vivito y coleando. Mucha gente juzgará. Mucha gente me criticará. Incluso me señalarán porque no viven en mi realidad. Para ellos es una locura lo que yo hago. Por eso es que mucha gente amaba a Jesús con lo que Él decía, pero lo odiaban con lo que Él hacía. Entonces cuando Jesús predicaba de fe y de milagros, la gente lo amaba. Pero una vez las acciones de Cristo que hacía, la gente las odiaba. No sé si me estoy haciendo entender, sí o no. Alguien dijo por ahí, no hay peor ciego que el que ya vio la realidad y decide volver a cerrar sus ojos. Mire, yo he visto gente, lo he visto, que han sido testigos oculares de milagros creativos. He visto miembros de iglesias, no voy a hablar de la nuestra, miembros de iglesias, que tenían la pierna más cortica y Dios se la puso más larga.
He visto gente que ha sido evidentes, que ha sido testigos oculares de sanidades de cáncer, de SIDA. Incluso en nuestra propia iglesia, gente ha ido con los exámenes a decir: el Señor me sanó. Y usted puede creer que aunque la gente vea una realidad sobrenatural, cambian de realidad, siguen viviendo como seres humanos normal. Yo le puedo decir a alguien: acabé de tocar a alguien con COVID y fue sano en ese mismo instante, y créame que esa persona se me va a alejar de mí porque va a pensar que estoy contagiado. Y no estoy hablando de gente inconversa, gente cristiana de fe, gente que tú piensas que están fundamentados sobre la roca. Y yo siempre digo, son cristianos aguapanelosos. Son esos tipos de cristianos que son tibios. No están en el infierno, pero tampoco están en el cielo. Están en la tierra. Y quieren agradar al compadre que se toma unas polas, y también quieren agradar al pastor. Quieren agradar a Dios empezando su día con el devocional Mi Amanecer con Jesús, pero también quiere agradar al jefe haciendo cosas ilícitas. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces quieren vivir una realidad sobrenatural y una realidad terrenal. Pasan un problema sobre sus vidas y siempre actúan de manera natural. Y el domingo van a la iglesia a adorar a un Dios sobrenatural. ¿Me estoy haciendo entender, sí o no? No hay peor ciego que el que ya vio la realidad y decide volver a cerrar sus ojos. Mire, esto es tan delicado que mire lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 3. Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano. Mire esto tan delicado que dice Pablo. Son tan duros para entender. Mire, hay gente que es dura para uno hacer entender. Y uno le dice: no es así, sí es así. No es así, sí es así. No es así, sí es así. Se cree en su propia realidad. Son tan duros para entender, dijo el apóstol Pablo, que habiendo comenzado con el espíritu, diga conmigo, comenzado. Dilo fuerte, comenzado. Ok, yo quiero creer que la gente me está repitiendo, por eso tengo aquí a Cristancho. A ver, diga conmigo, comenzado con el espíritu. O sea, empezaron con el espíritu, terminaron con la carne. Empezaron de manera sobrenatural y terminaron de manera natural. Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano. Entonces me hice una pregunta muy delicada que quiero que me presten mucha atención. Y es esta pregunta, que esta pregunta me llevó a una respuesta. Usted quiere respuesta de parte de Dios, hágale preguntas. Dios no responde a quien no se le pregunta. Y yo le dije al Señor: ¿quién comienza en el espíritu y termina en lo humano? O sea, ¿cómo una persona que ha sido bautizada en la unción, con sus manos Dios ha hecho milagros, se descarríe? Me puse a pensar. Entonces me fui a la Biblia y comencé a mirar desde la era del Espíritu, Hechos capítulo 2. ¿Quiénes de todo el libro de Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Corintios, quiénes de toda la iglesia que fueron tocados por el Espíritu, que fueron usados como un medio sobrenatural, volvió atrás? Me puse a mirarlos y no encontré a uno solo. Nadie. Y recuerdo que en ese momento, cuando me hice la pregunta, se me vinieron tres personajes. El primero, Pedro. Pedro negó a Jesús, pero me acordé que Pedro no había sido lleno del Espíritu Santo, lo descarté. Judas nunca conoció al Espíritu, lo descarté. Tercero, Sansón. Pero me di cuenta que Sansón nunca conoció al Señor, porque dice la palabra en Jueces que el Espíritu Santo lo dejó y él no se había dado cuenta. O sea, ni siquiera conocía quién le daba la fuerza. Él solamente sabía que cuando se ponía furioso, tipo Hulk, podía destruir cosas, y él no sabía de quién provenían sus fuerzas.
¿Me estoy haciendo entender, sí o no? De manera que toda persona que fue tocado por el Espíritu, que tuvo un encuentro real, diga conmigo real, fuerte, real. Alguien que tuvo un encuentro real con Dios nunca vuelve atrás. Nunca vuelve atrás. Entonces me hice una pregunta: ¿quién comienza en el Espíritu y termina en lo humano? Y la respuesta me la dijo el Señor instantáneamente: alguien que nunca fue del Espíritu. Quien nunca fue del Espíritu, le es fácil volver atrás. Le es muy fácil desistir de sus promesas. Dios le pudo haber dicho: haré cosas grandes contigo, y al rato está caliente, y al rato es tibio, al rato es frío. Eso es una mercocha completamente. Son personas que no tienen bases. La Escritura dice que el que tiene fundada su casa sobre la roca, vienen las tempestades, vienen los vientos, vienen las mareas, y se mantiene inamovible, firme en la roca. Pero aquel que es fundamentado sobre la arena, vienen las tormentas y la marea, y ¡pum!, cae su barca. Es que yo resistí 5 años. Aquí hay que resistir hasta que Cristo venga. Es que yo resistí 25 años, al menos que Dios me premie por eso. Yo he visto gente que han pastoreado 30 años en el Evangelio y caen en adulterio. Y uno dice: Dios mío, un pastor nunca conoció al Espíritu. 5 segundos de cielos abiertos le bastaron al apóstol Pablo para dejar de ser un perseguidor y convertirse en un perseguido. Para dejar de ser el problema de muchos y convertirse en la solución de todos. 5 segundos de cielos abiertos, donde el Señor le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? Y ¡pum!, cayó. Y se levantó como el apóstol más grande. Usted nunca ve a Pablo diciendo: ay, a mí me lastimaron el corazón, yo vuelvo atrás, voy a volver a perseguir la iglesia. Jamás. Si se trata de traición, todos hemos sido traicionados. Si se trata de escasez, vamos a vivir escasez. Lo decía antes, me acuerdo a quién le dije. Ya me acordé, en Amanecer con Jesús, en el devocional. Yo hablaba con las personas que estaban conectadas y les decía: nosotros vamos a padecer escasez con Jesús o sin Jesús. Nos van a traicionar con Jesús o sin Jesús. Vamos a padecer tiempos de angustia con Jesús o sin Jesús. Es mejor que cuando vengan los vientos y vengan las tempestades estemos con Jesús, porque Él nos ayuda a sobrellevar. ¿Sabe qué es sobrellevar? Que Él está al lado de nosotros, face to face, cara a cara, dándonos la mano cuando estamos a punto de caer. Es muy diferente cuando tú estás en la carne y caes, nadie te ayuda. Por eso es que estás como estás, porque tú crees que eres de Dios. Tú crees que eres del Espíritu. Tú crees que estás en la realidad sobrenatural. Pues mira los frutos que tienes y te darás de cuenta que muchas veces no es así. Nunca han vivido la realidad del Espíritu porque nunca han vivido en el Espíritu. Miren, mis hermanos, vivir en el Espíritu es una cosa y vivir al lado del Espíritu es otra. Yo he visto gente que comenzó con nosotros y siempre vivieron al lado del Espíritu, mas no con el Espíritu. Porque una persona que vive con el Espíritu siempre está atento a las acechanzas de Satanás. Y aunque le cueste entender esto, todo lo espiritualizamos. El verdadero cristiano todo lo espiritualiza, absolutamente todo. Todo lo que pasa lo espiritualiza. Pasa un problema, lo llevamos al plano del Espíritu. Pasa una traición, lo llevamos al plano del Espíritu. Pasa una escasez, lo llevamos al plano del Espíritu. Constantemente pasa un tiempo de circunstancia difícil y el verdadero cristiano dice: ¿qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué está pasando? Muéstrame qué circunstancias estoy viviendo. Pero el humano carnal, que a la vez es cristiano y quiere vivir de manera sobrenatural, por cualquier cosa vuelve atrás. Una persona que vive en la realidad del Espíritu sabe en qué y en quién está fundamentado. Hay una pregunta muy importante que sería: ¿cómo
comienzas a vivir tu nueva realidad? ¿Alguien quiere saber cómo vivir la realidad del Espíritu? ¿Verdaderamente lo quiere saber o no? A ver, los que están aquí. Bueno, aquí tengo solo a Cristancho que está. Pero ¿alguien en casa quiere saber cómo vivir su nueva realidad? ¿No estás cansado de vivir esa realidad? Discúlpame la expresión patética que muchos viven. Una realidad de pobreza, de miseria, de enfermedad. Una realidad de persecución, de angustia, de temor. Una realidad de que hoy en día, hoy mi matrimonio está mal, hoy está bien, hoy mis hijos están mal, hoy mis hijos están bien. Una vida raquítica, no hay sentido, no hay propósito. ¿No estás cansado de esa realidad? Porque si quieres acceder a la realidad sobrenatural, me tienes que decir un fuerte amén. Amén. ¿Cómo comienzas a vivir tu nueva realidad? Y aquí viene el bombazo del año. Aquí viene el secreto para vivir nuestra nueva realidad. ¿Lo quieres saber, Cristancho? ¿Lo quieres saber, Yamiris? ¿Segura? Porque le voy a decir algo tan básico y tan sencillo que habrá muchos que se van a desconectar cuando les diga esto. Porque piensan que esto no es para ellos. No es que yo estoy 3 escalones arriba de lo sobrenatural. Ya Dios y yo le conozco hasta el aroma de Jesús. ¿Cómo comienzas a vivir tu nueva realidad? De una sola manera, naciendo de nuevo. Esto es el principio más básico de todo creyente. Recuerdo que una vez, dando el discipulado a unas personas, les prediqué sobre la primera clase, creo que era la tercera clase, que se llama el nuevo nacimiento. Y en ese grupo de personas a quien le estaba dando ese discipulado, tenía a un tipo que llevaba 38 años en el ministerio. 38 años en el Señor. El tipo sirvió como diácono, como ujier, como intercesor, como predicador. Mejor dicho, hizo de todo en la iglesia. Se hizo todos los cursos sabidos y por haber. Hizo absolutamente todo. E incluso se atrevió a decirme: yo fui bautizado y hasta hablé en lenguas. Pero cuando les prediqué sobre el nuevo nacimiento, cayó de rodillas llorando, diciendo: no he nacido de nuevo. 38 años siendo creyente y nunca ha nacido de nuevo. Y él me decía con lágrimas en sus ojos: pastor, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Porque me di de cuenta durante tantos años que no he nacido de nuevo. Creemos, la primera hipótesis que creemos es que hacer una oración es nacer de nuevo. Entonces, mucha gente, mire, hay líderes que me escriben y me dicen: pastor, ¿usted por qué no hace la oración de fe todos los domingos? ¿Por qué no la hace? Porque es que hay gente que necesita nacer de nuevo. Y yo no he tenido la oportunidad de hablar con ellos, pero yo les digo: es que una oración no hace nacer a nadie. ¿Quién dijo eso? Porque si es así, yo soy el primer errado. Porque recuerdo que si yo hice la oración de fe 14,000 veces, fue poca. Yo hacía la oración de fe y al ratico me iba y me metía en mis matracas. Yo hacía la oración de fe y al rato me iba a rumbear, a bailar. Yo hacía la oración de fe y al rato con 3 palabras insultaba a mi mamá, robaba cosas, me metía en pandillas y ya había hecho la oración de fe. Porque se cree que quien hace la oración de fe ya nació de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y es una vil mentira. Una oración de fe es la manera más torpe de querer excusar a una persona diciendo que es un verdadero creyente. Por eso es que nunca me animo a hacer oraciones de fe. Lo hacemos casi nunca, porque yo entiendo que la oración de fe no salva a nadie. Es una decisión personal. Si la persona realmente quiere ser libre, toma una decisión radical, con o sin oración. ¿Dónde está el nuevo nacimiento? Juan capítulo 3. Y dice la palabra de Dios, para los que dicen: es que pastor, el nuevo nacimiento, esa clasecita solamente es para los nuevos, para los recién convertidos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. El nuevo nacimiento comienza nombrando a uno de los teólogos más grandes de la historia cristiana.
¿Saben ustedes quién era Nicodemo? Nicodemo fue el maestro de Gamaliel. Y Gamaliel fue el maestro de teología del apóstol Pablo. Por eso es que dice la palabra en la carta a los Efesios que no había una persona que pudiera contender contra Pablo y ganarle a él, porque el conocimiento de Pablo era impresionante. ¿Quién le dio ese conocimiento? Gamaliel. ¿Quién le dio el conocimiento a Gamaliel? Nicodemo. De manera que no cualquier persona fue a Jesús, a quien Jesús le predicó del nuevo nacimiento. De manera que si tú crees que porque te sabes un poco de cosas y no necesitas de este mensaje, es porque más que nunca necesitas nacer de nuevo. Y dice la escritura, este vino a Jesús de noche. Lo primero que uno ve de una persona que no ha nacido de nuevo, todo lo hace a escondidas. Todo lo hace a escondidas. Habla mal de los pastores, habla mal de sus líderes, habla mal de su iglesia y nunca va directamente a la persona, siempre va a terceras personas. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y el versículo 3 dice, y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, si tú quieres vivir una nueva realidad, me tienes que prestar atención a partir de ahora. Deja de estar haciendo tus quehaceres. Marta, Marta, afanada y cansada estás con muchas cosas. Sé María que se sienta a escuchar a Jesús. Sentate un momento. Deja de estar apresurado corriendo. Que este mensaje va a marcar tu vida para siempre. Y te va a hacer vivir una vida antes y después. Porque la vida de Nicodemo cambió ese día, en el momento en que Jesús le dijo estas palabras. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. Ay, no sé si alguien me está entendiendo. En la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, aparece la primera persona que vio el reino de Dios. Y fue un hombre llamado Esteban, un joven llamado Esteban. Y dice la escritura que cuando estaban apedreando a Esteban, él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Esteban no vio los cielos abiertos estando en una iglesia. No lo vio en un campamento teniendo 500,000 pesos en su bolsillo. Él vio los cielos abiertos en medio de piedradas. Una persona que ha nacido de nuevo, cada piedrada, cada momento difícil lo acerca más a Jesús, no lo aleja de él. Una persona que ha nacido de nuevo, cada piedrada que este mundo nos tira, cada traición, cada enemistad, cada desempleo, cada enfermedad, cada circunstancia difícil es un motivo más para ver el reino de Dios. Si has pasado tiempos difíciles y has tomado decisiones equivocadas, déjame decirte, no has nacido de nuevo. Una persona que nace de nuevo busca que le den piedradas por todos lados. Y si ve que le metieron una piedrada, gracias a ti he podido ver el reino de Dios. ¿Cómo se fue Esteban para el cielo? Contento, porque cada persona que tiraba una piedrada abría un poquito más el cielo. No sé si me estoy haciendo entender. El nuevo nacimiento te hace ver la realidad que otros ignoran. Te hace ver soluciones donde muchos ven problemas. Te hacen ver salida donde muchos ven fracasos. Te hace ver oportunidades donde muchos ven destrucción. Una persona que ha nacido de nuevo siempre es respuesta para la necesidad de muchos. Inspiran a otros a que puedan ver el reino de Dios y constantemente lo están compartiendo. Constantemente están diciendo, mira lo que Dios me mostró hoy, mira lo que Dios me dijo. Pero no, el que se cree que ha nacido de nuevo solamente está para contender y con sus palabras desmotivar a la gente a llegar al reino de Dios. Y dicen que ha nacido de nuevo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dicen, como dice la Biblia, para aquellos que los aman,
Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. En la Reina Valera dice: cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres. O sea, nadie en este mundo se ha imaginado lo que Dios tiene preparados para aquellos que han nacido de nuevo. Por eso es que la iglesia está lleno de mucha gente religiosa que vive en su vida como vive la iglesia católica. ¿Cómo vive la iglesia católica? Las obras los dignifican. Las obras los salvan o los condenan. Entonces tú me hablas, yo te hablo. Tú no me hablas, yo no te hablo. Tú me haces una y yo me las pagas. Y vivimos una religión más. Cuando la Escritura dice que no debemos vivir de esa manera, que no somos salvos por medio de obras, sino por medio de la gracia. Y una gracia inmerecida. Me llama la atención algunos que no perdonan, como si ellos no fueran perdonados todos los días por el Señor. Eso es algo absurdo. Que tú no quieras perdonar a alguien y pretendas que Dios sí tenga la obligación de perdonarte a ti. Eso no es querer vivir en gracia, eso es querer vivir en desgracia. Y pretender que el día que desciendas al sepulcro tenés los cielos abiertos. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas ese día, mis hermanos. Personas que decían: en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y el Señor les dirá: nunca los conocí. ¿Por qué, Señor? Porque nunca naciste de nuevo. Porque al reino de Dios no llegan turistas. Ay, Dios mío. Al reino de Dios no llegan turistas. Al reino de Dios solamente llegan los habitantes del reino, los que tienen la cédula del cielo. Aquellas personas que dicen: yo pertenezco al reino, yo nací de nuevo. Cristo lavó con su sangre preciosa, lavó mi vida, lavó mis pecados, lavó mi pasado. En mi presente puede pasar lo que quiera, pero yo me mantengo firme en la roca de salvación. Alguien llamado Carl Gustav dijo estas palabras. Es un científico y psicólogo. Él dijo: todo depende de cómo vemos las cosas y no de cómo son en realidad. Así es mucha gente que vive sin Dios. Crean sus propias realidades, crean sus propias mentiras. Esta semana el Señor me regalaba una frase muy bonita que me dio en el medio del devocional. Y Él me decía: hay personas que toman una mentira, la meten en su corazón y se la repiten por todo el día. Y terminan el día creyendo que es verdad. Crean su propia realidad de las cosas. Por eso este hombre dijo: la gente ya no ve la realidad, solo ven las cosas como ellos creen que son. Entonces la palabra no importa. Así la palabra me mande a perdonar, no me importa, sigo odiando a esa persona. Así la Escritura me manda a darle oportunidades a los que se han equivocado, no me importa, yo no las voy a dar. Esto no importa. Esto es un libro más para ellos. Ni siquiera lo leen, porque para eso tienen el celular. Nunca han nacido de nuevo. Versículo 5 dice: Jesús le respondió, porque Nicodemo le dijo: ¿cómo? Siendo viejo, me voy a meter en el vientre de mi madre otra vez para nacer de nuevo. Y Jesús le dijo: ay, Dios mío, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire que en la iglesia me di cuenta de algo. Esto es algo que me está viniendo aquí. Esto es revelación pura. Y es que nosotros manejamos mucho el área del Espíritu. El linaje escogido del Espíritu Santo es el centro de todo. Y nosotros no impulsábamos a las ovejas a ser bautizadas, sino que casi las obligábamos. Incluso señalábamos a esa persona que no era bautizada en el Espíritu. Uy, que estaba haciendo algo malo. Sigue insistiendo. Y entonces me di cuenta que hay gente que habló en lenguas cuando nunca el Espíritu los bautizó. Se inventaron las lenguas. Mire lo delicado que estoy hablando. Hay gente en nuestra iglesia que creen que fueron bautizados en el Espíritu
puras mentiras. Porque cuando el Espíritu desciende y transforma a alguien, esa persona no vuelve a ser la misma. Gústele a quien le guste esta palabra. Una persona que es tocada por el Espíritu no vuelve a ser la misma. Su vida pasada, su temperamento, su carácter, su forma de ser quedó atrás. Como dijo el apóstol Pablo, muertos en Cristo, resucitados en Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero si tú sigues teniendo actitudes de tu vida pasada y dices que el Señor te tocó y sigues viviendo la realidad carnal que estabas viviendo, nunca has vivido la realidad del Espíritu. Para ver, vivir y entrar en la realidad del Espíritu, debemos nacer de nuevo. Ahora aquí viene una pregunta importante. Si alguien me preguntara, pastor, ¿ya naciste de nuevo? Pues claro que sí. Y no lo digo porque hice una oración de fe. No lo digo porque hice un discipulado. Ni siquiera lo digo porque fui bautizado en lenguas y entonces hablo corra, shotalaba, kirrabás. No lo digo por eso. Lo digo porque cuando vienen las circunstancias difíciles a mi vida, yo reacciono como un nuevo nacido. Yo no reacciono como Israel antiguo. Yo reacciono como un nuevo Israel lavado por la sangre de Cristo. Hay mucha gente que está diciendo, pastor, yo tampoco he nacido de nuevo. Lo necesito. Te voy a hacer una pregunta a los que me están escuchando. ¿Ya naciste de nuevo? ¿O eres mero visitante del reino? Dice el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Me sorprende que hay una persona que hace poco le predicaba de esto y me decía, pastor, yo nací en el Espíritu pero sigo siendo carne. O sea, usted a mí me insulta y yo respondo. Como dicen algunos, ¿se bautizó a la derecha, a la izquierda? No, pastor. Pastor, yo no bauticé. Algunos me dicen, yo no bauticé mi cartera, así que no me pida diezmos y ofrendas. ¿Naciste o no naciste? Punto. Tú no eres medio cristiano y medio inconverso. Tú no puedes decir, no, es que yo soy medio carnal y medio espiritual. O eres carnal o eres espiritual, brother. O te decides por tu carne o te decides por el Espíritu. O te decides a ser un verdadero cristiano, o podés pasar toda tu vida predicándole a un Dios, escuchando de un Dios que nunca has conocido. Porque lo máximo, lo único que nos diferencia de cualquier tipo de religión que hay en este mundo es que tenemos acceso directo al trono de la gracia. Podemos entrar directamente a Jesús. El Espíritu Santo puede descender sobre nosotros, hacer milagros creativos. Lo único que nos diferencia de otras religiones es que nosotros podemos tocar su presencia. Pero hay gente que nunca lo ha tocado a Él. Siento un corrientazo. Uy, sentí el Espíritu. Uy, sentí el Espíritu. Uy, pastor, mire, se me erizó la piel. Sentí el Espíritu. Pues puedes pasar toda tu vida sintiendo así como se me erizó la piel. Como, ¿cómo se llama esa? Que tiene como 200 años. Como Amparo Grisales. Uy, se me erizó la piel. Y al final de los días terminar en el infierno. Lo que es nacido de la carne, carne es, mis hermanos. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando naces para el Espíritu, escúcheme bien, por favor. ¿Alguien me está escuchando o no? Cuando naces para el Espíritu, no satisfaces los deseos de la carne. Una persona que ha nacido de nuevo dejó de satisfacer a este mundo. Y su única satisfacción se encuentra en la persona de Jesucristo. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Y ahora sí, con esto que voy a decir, muchos me van a odiar. Y decía mi suegro, y algo otros me van a creer.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí vienen los deseos de la carne. Gálatas 5, 19 al 21, para que me digan que no estoy predicando el mensaje. Los deseos de la carne son los que son infieles en el matrimonio, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería. ¡Ah! No puede ser que hayan cristianos practicando brujería. Hace poco una hermanita le dijo a otra, escuchen bien lo que le dijo la hermanita. La hermanita fue y le dijo, hermanita, fíjese que yo estoy pasando un problema con mi marido y no se quiere convertir. ¿Y sabe qué dijo la hermanita? Mire, usted va a hacer lo siguiente, va a tomar la foto de su marido, la va a meter en una bolsita negra, se la va a meter debajo del pie y todos los días va a andar. Y usted va a ver cómo al poco tiempo su marido va a caer a los pies de Cristo. Una mujer que yo creía que era de Dios. Imagínate. Así le dijo. Wow. Otra hermanita vino y dijo, pastor, un hermanito, pastor, el diablo me habla todos los días. Y yo le dije a esa persona, Dios mío, el diablo, ¿tienes más conversación con el diablo que con Dios? ¿Nunca has nacido de nuevo? ¿Me estoy haciendo entender, sí o no? ¿Quiénes son los que le dan deseos o lo que satisfacen la carne? Los que no han nacido de nuevo. ¿Quiénes son los que no han nacido de nuevo? Son los que no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas. Gálatas 5, 19 al 21, para que lo lea y no me diga mentiroso. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan división, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como que ya lo había hecho antes, que los que hacen todas estas cosas no formarán el reino de Dios. Yo no entro, pastor, en los que son infieles. Yo no entro en sexuales, en vicios o en brujería. Pero te peleaste con otras personas, odias a tu prójimo, eres celoso, te enojas por todo, eres egoísta, discute por cualquier cosa, causas divisiones, eres envidioso. Si tú entras en este listado de Gálatas 5:16, del 19 al 21, no has nacido de nuevo. Prefiero decírtelo yo como pastor, con la autoridad que creo de parte de Dios tengo, para que hoy comiences a vivir la nueva realidad que Dios tiene para ti. Una realidad de prosperidad, de cielos abiertos, de bendición, de respuestas, de unción, de gloria, de peso. ¿Cómo nacer de nuevo? Sería la pregunta más importante para vivir esa nueva realidad. Jesús dio la característica principal. En Juan 3:8 le dijo a Nicodemo, Nicodemo, mira, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Sabe qué le quiso decir Jesús a Nicodemo? Los que han nacido del Espíritu confían aunque no ven, esperan aunque no oyen, y caminan incluso en la misma oscuridad, aunque no vean la luz al final del túnel. Me sorprende cómo hay cristianos que se dicen ser cristianos y le tienen un temor a este COVID. Le tienen un miedo a las protestas. Le tienen un pánico a las organizaciones mundiales y a los proyectos y a los panoramas que se están viendo. Pastores que yo conozco, pastores muy cercanos que han cerrado sus iglesias porque le da miedo hacer aglomeración de personas. Ese tipo de creyentes nunca han nacido nuevo, por eso no pueden vivir la realidad del Espíritu. Por eso el gobierno le dice, párese, baje, cáseme hombre con hombre, mujer con mujer, amén, yo obedezco, porque tengo que obedecer a las autoridades, Romanos 13. ¿Qué
¿Qué debo hacer para nacer de nuevo? 3 pautas importantes que te voy a enseñar hoy, para que nazcas de nuevo y a partir de hoy comiences a vivir tu nueva realidad. Primero, reconoce a Jesús como el dueño de tu vida. Y esto va más allá de decir: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, reconozco que soy un pecador y que necesito de ti. Eso va más allá de esa oración. Eso es decir: Señor, ya no soy mi dueño, ahora tú eres mi dueño. Y si Jesús te dice: ves y te humillas, te tenés que humillar. Ves y perdona, y tenés que perdonar. Y si no lo haces, lo que te manda la palabra de Dios es porque aún eres tu propio dueño y Cristo no pertenece en tu vida. ¿Sabe por qué perdono? Porque Cristo me manda a perdonar. ¿Sabe por qué doy oportunidades a aquellos que me traicionan? Porque Cristo le dio oportunidades a los que lo traicionaron. ¿Sabe por qué aún creo? Porque Cristo me manda a creer. ¿Sabe por qué sé que Dios hará del linaje escogido la iglesia hispana más grande del mundo? Porque Él lo dijo. O sea, si tú quieres pelear con alguien sobre lo que yo predico, ve y pelea con él, porque yo hablo lo que él me dice que yo habla. Yo soy un solo cartero que solamente digo lo que ya él ha hablado a mi corazón. Aquí yo no vengo a traer emociones, ni sentimientos, ni querer hablar a través de mi humanidad. Ya no vivo yo, ya no predico. Yo quisiera dar un par de predicaciones en serio, para quitarme unas que otras. En serio, quisiera predicar sobre ¡ay, me encantaría! Tengo pasajes bíblicos para pero no lo hago porque el Señor me manda a no hacerlo. Quisiera colocar estados de WhatsApp para ¡puya, tome! Pero no lo hago porque Cristo no me manda a hacerlo. Yo quisiera ver a alguien, así como los discípulos de Jesús: Maestro, le mandamos fuego a esa nación. Y Cristo le dijo: pero ¿qué les pasa? Yo quisiera más de uno echar al infierno, pero no lo hago porque Cristo me manda a amar a mis enemigos. Una persona que reconoce a Jesús como el dueño de su vida, no le importa sus intereses personales, le interesa los intereses del cielo, y constantemente se mantiene firme sirviendo al Señor. Lo segundo que necesitas para nacer de nuevo: obedece a su palabra. Todo lo que en este libro está escrito tiene que volverse un manjar para tu vida. Cuando alguien te diga: eres un fracasado, llévalo a la palabra de Dios. Y si Dios te dice: tú no eres un fracasado, tú no le crees a lo que la gente diga de ti. Es que tú eres un enfermo. Vamos a ver qué dice la palabra. La palabra nunca me dice que soy enfermo. No soy enfermo. Aunque mi cuerpo se sienta dolorido, aunque sienta la sensación de enfermedad, yo le digo a mi cuerpo: hey cuerpo, tú ya naciste de nuevo. El Espíritu Santo está sobre ti, así que vive tu nueva realidad. Cáncer, te vas en el nombre de Jesús. SIDA, te vas en el nombre de Jesús. Porque ya este cuerpo no está viviendo en la realidad de mantenerse condicionado a un examen o a un tratamiento médico. Ya está viviendo en una nueva realidad, y es la realidad de la fe. Creemos aunque no vemos, confiamos aunque no escuchamos, caminamos aún en medio de la oscuridad. Y lo tercero, para nacer de nuevo: sé fiel a las promesas que Dios te va a hacer. Reconoce a Jesús como el dueño de tu vida. Obedece su palabra a cabalidad, gústelo o no te guste. Y no solamente lea los versículos que te gustan, léete toda la Biblia. Toda la Biblia. Y tercero, obedece a sus promesas. Mantente fiel a las promesas que Dios te ha hecho. Si el Señor te dice: yo te voy a sanar, todos los días proclama esa promesa, porque eres una persona que ha nacido de nuevo. Dice la palabra en 2 de Corintios 10, de 3 al 5. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como en este mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Escúchame bien lo que te estoy diciendo de parte de Dios.
Hay personas que me están escuchando, que han luchado con sus fuerzas y no has conseguido nada. Pero hoy que vas a nacer de nuevo, a partir de mañana no serán tus fuerzas, serán las del Señor. Y te darás de cuenta el poder que vas a contener en tus manos. Te vas a dar de cuenta que nada será imposible para ti a partir de hoy, si así lo decides. En verdad, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como este mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Con ese poder, mis hermanos, del nuevo nacimiento, Dios te va a meter a una nueva realidad que durante muchos años estuvo esperando por ti. Cuando naces de nuevo, una realidad espera por ti. Una realidad en donde Dios pelea tus batallas. Una realidad en donde Dios te da las fuerzas necesarias. Mire, mis hermanos, el diablo nos quiere mostrar una falsa realidad, una realidad manipulada. Y mucha gente le cree más al diablo que a Dios. Le cree más a la división, le cree. Y como me dijo alguien, mi orgullo puede más. El diablo quiere engañarte mostrando una realidad falsa y manipulada. Juan capítulo 10 versículo 10 dice: el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero dijo Cristo: yo he venido para que tengan vida. Mire la realidad que Cristo nos ofrece. Yo he venido para darles una realidad diferente. La realidad que le ofrece Satanás es matar sus sueños, robar su propósito y destruir su llamado. Pero yo he venido para darles una nueva realidad, para darles una vida y una vida en abundancia. Alguien tiene que recibir esa realidad. Todos los días esa realidad está sobre mi vida. Levántese quien se levante, acuéstese quien se acueste, esté quien esté, lo que sea. Yo sé que esa realidad está por encima de las circunstancias. Yo sé que esa nueva realidad está por encima de los fracasos. Yo sé que esa nueva realidad está por encima de las temporadas. Mire que la realidad cambia mucho. Las realidades cambian dependiendo de las circunstancias. O sea, te casaste con una realidad. Ahorita te vas a divorciar con otra realidad. Tuviste un hijo con una realidad. Ahora cuando ingresa al colegio con otra realidad. Ingresa a la universidad con otra realidad. Se casa con la muchacha con otra realidad. O sea, la realidad varía mucho dependiendo a los tiempos. Pero la realidad del Espíritu permanece para siempre. Aleluya. La realidad del Espíritu está por encima de todas tus realidades. Y quiero terminar con esto. Podemos evadir la realidad, pero no podemos evadir las consecuencias de evadir la realidad. Yo he visto a mucha gente que ha evadido su propósito, pero jamás podrán evadir las consecuencias de evadir ese propósito. Yo he visto a mucha gente que ha evadido, ha huido de su llamado, pero jamás podrán huir de las consecuencias de haber huido del llamado. Las consecuencias siempre nos alcanzan. Siempre. Siempre. Si tú no quieres acceder a esta realidad, alguna realidad te vas a convencer o te van a convencer. Espero que con este mensaje creas a este siervo de Dios que necesita nacer de nuevo. Juan 5:25 dice la palabra de Dios: en verdad os digo que viene la hora y ahora es. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Dios mío. Lo digo otra vez. En verdad os digo que viene la hora y ahora es. Viene la hora y ahora es. Viene la hora y ahora es. Alguien me tiene que decir amén. Viene la hora y ahora es. ¿Qué hora, pastor? ¿Qué hora me está diciendo? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán.
Hoy el Señor está haciendo nacer de nuevo mucha gente que me está escuchando. Hay gente que está diciendo: pastor, nunca nací de nuevo. Pensé que nacer de nuevo era hacer una oración de fe. Pensé que nacer de nuevo era ir a una iglesia. Pensé que nacer de nuevo era cantar en un grupo de alabanza. Pensé que nacer de nuevo era predicar la palabra. Pero hoy entiendo que no he nacido de nuevo. Y si tú eres de esas personas que hoy quieres tomar la mejor decisión de tu vida, que es nacer de nuevo, ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies.